Este es el bosque seco tropical de la región del Magdalena Medio colombiano, en los departamentos de Caldas, Tolima y Cundinamarca. En los meses de verano la temperatura alcanza más de 40 grados centígrados. Aquí la fauna y la flora son muy particulares. Se trata de organismos adaptados a vivir con escasa agua y bajo un ardiente sol. A pesar de las extremas condiciones, en el bosque seco tropical habitan numerosas especies que hacen parte de la fauna característica de Colombia y de la región neotropical. Sin embargo, este es uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. En la actualidad solo queda un 2% del bosque seco tropical que un día hubo. Esto se debe a que las zonas que estaban ocupadas por estos bosques fueron transformadas para labores agrícolas y ganaderas. ¿Cuáles son las características de este ecosistema? ¿Qué fauna y flora vive allí? ¿Y cuál es el estado de sus poblaciones? ¿Cuáles son los factores que amenazan a este bosque? Para responder estos interrogantes, el Grupo de Investigación en Ecología Animal de la Universidad del Valle establece un área de estudio en la Hacienda La Española, en los límites de La Victoria y La Dorada Caldas. Es un lugar que posee condiciones únicas para estudiar cómo las actividades humanas afectan el bosque seco. Realizan 4 expediciones a un entorno que se torna hostil debido al calor sofocante y las difíciles condiciones geográficas. Es un terreno de más de 400 hectáreas que hasta los años 90 albergó más de 1000 cabezas de ganado. Actualmente, más de 300 permanecen como un bosque en buenas condiciones. 43 están destinadas a procesos mineros y el resto son pasturas en recuperación natural. Se han hecho trabajos en Colombia en bosques secos, a pesar de ser uno de los ecosistemas más amenazados que hay en el país, pero muchos de esos trabajos, a pesar de lo poco que se ha hecho, han estado básicamente en plantas y en insectos. Vamos a desarrollar un esfuerzo de muestreo para establecer la riqueza de especies de mamíferos terrestres, tanto grandes, medianos como pequeños, e igualmente mamíferos voladores como los murciélagos. También vamos a generar información sobre anfibios y reptiles, peces y sobre aves. Toda esta información la vamos a relacionar con la estructura y composición vegetal asociada a este sistema. El equipo científico generará un indicador numérico para determinar cuál es el estado real de la integridad biológica de este ecosistema, que además podrá ser empleado en cualquier otro bosque seco tropical del país. Digamos que ahora estamos trabajando muy fuerte plantas, pero adicionalmente estamos trabajando con vertebrados, desde peces hasta mamíferos, y esto nos da una idea mucho más exacta de lo que puede ser el proceso de integridad, teniendo en cuenta que queremos evaluar hábitats contrastantes, que básicamente habla de minería, habla de silvopastoril sin manejo y los bosques que aún permanecen en la zona. Quedan muy pocos sitios en el país en donde podemos encontrar extensiones de bosque seco relativamente grandes que nos permitan, mediante su estudio, tener una idea de cómo era que funcionaban estos sistemas. Lamentablemente no tenemos un antecedente muy claro de cómo era que funcionaban los bosques secos tropicales hace 100 años, porque al ser un ambiente que a primera vista no ofrece mucha diversidad, pues básicamente fue cambiado su uso y fue transformado totalmente. Esta investigación se desarrolla en 3 fases. La primera es recolección de información en el campo. La segunda es trabajo de laboratorio, análisis numérico y generación de informes técnicos. Y finalmente, el proceso de socialización y divulgación, porque uno de los objetivos es trabajar con la gente del lugar para interconectar los diferentes fragmentos de bosque y conformar un área extensa dedicada a la conservación e investigación. Para este trabajo realmente todas las especies son muy importantes, pero le damos una mayor importancia a las especies que son exclusivas de hábitats boscosos. Entonces hay ciertas especies que nos definen características funcionales que nos permiten hacer conclusiones importantes con relación a todo lo que tiene que ver con la funcionalidad del sistema y la cobertura que hay en él.
Combinando la información de los diferentes grupos, podemos tener una idea mucho más unificada de cómo está respondiendo el sistema a lo que generalmente nosotros observamos, que son las cosas grandes. Entonces sabemos que si en un sistema tenemos mamíferos grandes, quiere decir que debe haber alimento disponible. Y si el sistema puede sostener un mamífero grande, tipo jaguar o tipo puma, pues muy probablemente quiere decir que lo que hay de ahí para abajo pues está bien, al punto de que puede sostener ese tipo de organismos. El grupo responsable de los mamíferos registra las especies mediante la captura de ejemplares. También lo hace mediante cámaras que se activan con la presencia de los animales. Además, emplean la técnica del registro de huellas. Hay un registro de una huella de un jaguar muy cerca de donde nos encontramos en este momento. Sin embargo, estas son especies que requieren grandes territorios, entonces no se quedan en un solo lugar. Pero pues comentarios de la gente local pues indica que sí hay una presencia permanente de lo que es el jaguar, y en algunas fincas cercanas incluso ha tenido eventos de depredación al ganado o a los animales domésticos. Tenemos en todos los 3 hábitats 3 especies que son bastante abundantes, que son la marmosa, el marmosops, que son 2 chuchitas arborícolas pequeñas, y la rata espinosa. Estas especies las encontramos en gran cantidad, mientras que digamos en bosque hemos encontrado especies como aulladores, como titigris. Básicamente con el grupo de mamíferos estamos observando que están ocurriendo fenómenos típicos de los paisajes fragmentados, pérdida de especies, pues la minoría es la causa per se de esto. Entonces, al transformar el hábitat, pues cambia el recurso, entonces hace que la movilidad de los mamíferos sea mayor. Entonces, especies pequeñas tenderán a desaparecer, pero especies más móviles pues se irán del lugar al otro. Entonces, esto es lo que está ocasionando la minería, un movimiento de las especies y una pérdida también de algunas. El equipo de herpetólogos ha registrado más de 57 especies entre anfibios y reptiles. Esto resulta sorprendente para un ecosistema que aparentemente ofrece pocas condiciones y recursos para la vida. Los investigadores capturan los ejemplares, los pesan, los miden, registran datos de su comportamiento y además información sobre su microhábitat. Yo pues busqué en literatura secundaria y encontré 22 especies de reptiles reportadas que se podían encontrar acá, y hasta el momento llevamos reportadas 32. Entonces ha sido un logro, a mí me parece que muy bueno, y ha sido muy interesante porque la verdad yo no pensé que esto fuera así, o sea, al ver el ambiente, y porque es bastante drástico. Son ecosistemas con déficit de agua, lo cual hace que muchas especies se vean restringidas a ciertas zonas. Las estaciones se ven muy marcadas también con la composición de especies. Hay especies que son más abundantes en época de lluvias y otras especies que son más abundantes en épocas secas. De las especies más abundantes tenemos las ranas arbóreas, también se componen por varias especies. Una especie venenosa. Tenemos otras especies de anfibios, que no solamente son anuros, sino que también son cecilias. Acá encontramos una gran variedad de serpientes. Encontramos 4 especies venenosas, encontramos especies de corales y encontramos la X, sí, la talla X se le dice. También un gran número de especies de cazadoras. Un depredador importante para la salud de los ambientes acuáticos del bosque seco tropical es el caimán crocodilus, conocido como babilla o tulicio. Es un animal que se ha logrado adaptar muy bien a un entorno extremadamente intervenido por el hombre. Las babillas de acá las hemos encontrado básicamente en los laguitos. Como han explotado los suelos, se han formado lagunitas y ahí hemos visto bastantes. Incluso en un lago de ahí de minería, que es bastante grande, alcanzamos a registrar unas 10 babillas. Hay muchas especies que están adaptadas a este ecosistema, la diversidad es alta, las abundancias no son tantas, o sea, ver un animal de esos es complicado. Otro de los reptiles más abundantes de esta zona son las tortugas.
Su presencia es fundamental, ya que cumplen importantes funciones ecológicas. Por los análisis que tenemos preliminares hemos encontrado que existe una variación entre el ensamble o la composición de la fauna de tortugas asociada a los diferentes elementos. Quiere decir que es diferente la fauna de tortugas con respecto a abundancia y riqueza en las zonas de bosque con respecto a las otras zonas. Y pues otras cosas interesantes son cómo son los cambios en la reproducción de algunas tortugas que no existen casi datos de reproducción y tenemos unos datos interesantes. La longitud costal sería esta, 2 y así. Algunas especies de tortugas son definitivamente muy buenas dispersoras de semilla y en este caso específico estamos hablando de la inguensa o de la icotea que se ve aquí y de la tortuga terrestre o el galápago que estamos observando. Sin embargo, la asociación que se tiene dentro de muchas de las especies de reptiles, además de, por ejemplo, en este caso la dispersión, son cosas como de almacenamiento de energía. Los reptiles por su metabolismo pueden utilizar mucha de la energía que consumen en la comida para crecer y ese crecimiento permite que estén acumulando energía, que en algún momento otros depredadores que tengan mayores necesidades pueden utilizar. Entonces, esas son las funciones que podemos asociar a las tortugas, una dispersión y la otra acumulación de energía. En el suelo del caluroso bosque, el equipo encargado de registrar los moluscos remueve la tierra en busca de caracoles, cuyos cuerpos, en muchos casos, no superan unos pocos milímetros de longitud. En Colombia se ha desarrollado poca investigación acerca de este grupo taxonómico, por lo que su conocimiento es limitado. Es importante porque esta información pues básicamente no existe o es muy poca. He tenido unos resultados que son definitivamente pues arrasadores porque el 98% de las especies las he encontrado en bosque, lo que me indica que las condiciones de las otras zonas, tanto minería como silvopastoril, no son suficientes para que los caracoles estén allí. Pues los caracoles requieren de algún modo que haya una cobertura boscosa, que haya un bosque en buen estado que les permita estar allí. Entonces, el enfoque de esto es a preservar, a conservar los bosques, a evitar la deforestación o, no sé, la modificación debido a minería o a otro tipo de actividad que ejecute el hombre. Entre tanto, el equipo de botánicos registra las especies de árboles, arbustos, hierbas y lianas presentes en los 3 ecosistemas. Tenemos bosques o hábitats con diferentes intervenciones, algunos bosques están bien conservados y son como los que se encuentran asociados a las laderas de los ríos. Hay otros bosques que han sido como potreros abandonados. Hay algunos bosques que se encuentran con dosel cerrado, con árboles altos, pero predomina una sola especie, como por ejemplo una palma de acá de la zona que comúnmente se llama palma de vino. En zonas de minería predominan las hierbas, pues se encuentran muy expuestos al sol. Estos bosques secos tropicales en esta localidad tienen una buena representación en número de especies y número de familias al ser comparados con otros bosques secos tropicales que hay tanto en la cuenca del Magdalena así como a nivel nacional. Dentro de los bosques hemos registrado 2 especies de palmas que se encuentran en alguna categoría de amenaza a nivel nacional. Una se llama Bactris pilosa, se encuentra en categoría casi amenazada, y la otra especie es Astrocarium malivo que se encuentra en peligro. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad de aves. Entonces, entender cómo este grupo responde a la fragmentación del hábitat en el bosque seco tropical es una necesidad. Nosotros hacemos esencialmente 2 metodologías básicas, que una es conteo por puntos, donde básicamente yo salgo a caminar, establezco unos puntos de observación y en cada punto me quedo cierto tiempo anotando qué especie está y cuántos individuos de esa especie hay. Y también utilizamos las redes de niebla, son unas redes especiales para capturar aves o animales voladores. Ese tipo de bosques en los que estamos trabajando son
bosques secos tropicales. Son uno de los más amenazados en Colombia. Entonces lo que uno tiene es como pequeños fragmentos de esos bosques, y en este caso particular lo que estamos encontrando es que hay un montón de especies que están como confinadas a estos bosques, que son muchas más de las especies que uno esperaría encontrar. Todas las especies son importantes en algún grado, o sea, todas cumplen un papel fundamental en las dinámicas o los procesos que se llevan a cabo en cualquier bosque, en cualquier ecosistema. Por ejemplo, frugívoros son especies que son importantes en términos de la restauración de los ambientes, flujo de semillas, ¿sí? Procesos de sucesión, de regeneración. Por ejemplo, especies insectívoras son importantes en términos, por ejemplo, de control de plagas. La historia de la zona indica que ha sido como perturbada bastante, y aún así hay especies que son indicadoras de calidad del hábitat. Hay especies, por ejemplo, endémicas para Colombia, hay especies endémicas para el Valle del Magdalena, especies que son vulnerables, especies que son casi amenazadas. Uno puede encontrar aquí peces desde aquellos que se alimentan en el fondo de perifitón y material en descomposición, y otros peces que ya se alimentan en la columna de agua, que son carnívoros, encontramos herbívoros. Entonces todos los gremios tróficos están representados. Utilizamos principalmente una metodología conocida como pesca eléctrica. Esa pesca consiste en meter un campo eléctrico dentro del agua, lo cual aturde los peces y pueden ser capturados. Tiene la ventaja de que los peces pueden ser devueltos después de ser muestreados y se recuperan rápidamente, y además permite tener muestras de al menos el 90% de las especies que pueden estar habitando el río. El río Purnio tiene el bocachico, es una especie que es migratoria y que utiliza este río, vive aquí normalmente y luego durante la migración saldrá al río Magdalena. Es una especie que es de importancia comercial y además tiene esa característica de ser migratoria y de ser vulnerable, como está catalogada. Es un sistema que, aunque puede estar perturbado, tiene una buena representatividad de especies, de aquellas que se esperan encontrar en un sistema asociado al Magdalena Medio. Todas estas especies tienen unas poblaciones que uno podría decir que son aceptables para su conservación. Los ríos en toda Colombia, podría decirlo, enfrentan diferentes tipos de amenazas de perturbación, principalmente ganadería, minería y contaminación por centros urbanos. En épocas secas, perturbaciones prolongadas pueden llegar a afectar esa riqueza de especies y esa estructura de las comunidades que habitan el río. Después de estudiar un área de más de 400 hectáreas durante 36 días en campo, distribuidos en 4 expediciones, los integrantes del equipo de investigación se vieron sorprendidos por la gran diversidad de especies de fauna y flora que registraron en ese hábitat, que a simple vista se asemeja a un territorio árido y hostil. Al realizar nuestro trabajo en campo encontramos muchas más cosas de lo que realmente decía la información secundaria, entonces duplicamos y en algunos casos pasamos el doble de las expectativas en los grupos biológicos, y eso es muy importante para el área y para nuestro proyecto. Que a primera vista un bosque seco parece una gran acumulación de matorrales, pero realmente es un sistema que es bastante complejo, que tiene una alta diversidad, que alberga una gran riqueza de especies, y uno no podría imaginarse, sino hasta cuando está dentro de un bosque de estos, la gran cantidad de organismos y especímenes que puede uno registrar. Encontraron más de 485 especies de plantas, 31 especies de moluscos, 45 de peces, 29 de anfibios, 155 de aves, 29 de reptiles y 44 especies de mamíferos.
Los bosques secos tropicales, por su ubicación en el país, pues han sido altamente fragmentados, destruidos. Algunas de las especies que encontramos asociadas a los bosques secos solamente habitan en este tipo de sistemas. La gran mayoría de ellas, sobre todo las especies que son móviles, pues tienen la facilidad de poderse desplazar y buscar otros ambientes que sean apropiados para su desarrollo. Pero hay otras especies que lamentablemente solamente van a desarrollarse en este tipo de ambientes. La tendencia de este tipo de especies bajo la fragmentación normalmente es a disminuir sus poblaciones y desafortunadamente desaparecer. La siguiente fase es comenzar a diseñar la forma como podemos conectar los diferentes fragmentos de bosque seco que están en la región. Establecer corredores biológicos, que serían como elementos que conecten diferentes fragmentos de bosque para permitir la movilidad de las especies. Esto con el propósito de tener unas poblaciones sanas de las diferentes especies que hemos encontrado en esta localidad. Es una tarea yo creo que bastante difícil, debido a que debe partir de concientizar a las personas que son propietarias de los predios en donde se desarrolla este tipo de ecosistema. Otro día llega a su fin, y a medida que transcurre el tiempo se reducen cada vez más los fragmentos de bosque seco tropical que aún quedan.